Bien, buenos días a todos los conectados. Doctora Luna, le escuchamos. Buen día, bienvenida. Buen día a todos. Gracias por apartar este momento para la conexión. Ya estamos terminando estos últimos temas de la red. Este es el anteúltimo, nos queda casos clínicos referidos a pacientes con diabetes. Y lo que nos convoca hoy es hablar sobre el traslado del paciente que sospechamos que está con una cetoacidosis, un niño que nosotros estamos sospechando que está con una descompensación metabólica grave y hay que derivarlo del interior de la provincia hacia la capital. Entonces, para esto el doctor Carrizo, que es el encargado de traslado, nos va a presentar hoy su disertación, así que muchas gracias, doctor Carrizo, por el tiempo de tomarse para la preparación y para compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carolina. Ya te agradezco la convocatoria, a vos y a todo tu equipo, a la doctora Mendoza, recordando siempre el gran trabajo que ha hecho y sigue haciendo la doctora Valle Butiller, Clarita, Clarita Iñiguez, y no sé si hay alguien más en el equipo que se ha incorporado últimamente. Bueno, la verdad es un tema que por ahí, te soy sincero, bueno, los saludo a todos los participantes. Lo que quiere decir, sí, es un tema un tanto difícil, te soy sincero, porque nos encontramos con una patología complicada, ¿no? Para hacer el abordaje. Eh, He venido leyendo últimamente acerca de las patologías tiempo dependientes. ¿Mm? Y creo que esta patología, las urgencias dentro de la diabetes infanto-juvenil, las urgencias, ¿qué nos pasa? Si el paciente hace un debut de esta patología, va a seguir su curso natural. Y si no hacemos la intervención oportuna, es muy probable que el paciente no la pase bien, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo, cuando las urgencias ocurren cerca del hospital de tercer nivel, es fantástico, porque tiene más chance de llegar más rápido en donde están los especialistas, y en el hospital de tercer nivel es mucho más fácil solucionar el problema. Y esto no solamente con diabetes, sino con cualquier urgencia. Entonces, en el caso de la cetoacidosis diabética, tomando, digamos, como ejemplo de las urgencias, entre otras, ¿no? Pero quizás es la más representativa. Aquí vamos a ver si lo podemos pasar en el tildado, Cari, para pasar a lo próximo. Eh, ante Nosotros nos planteamos una pregunta de dónde surge la necesidad de realizar el traslado de un paciente pediátrico con cetoacidosis diabética. ¿No? Nos encontramos, ¿no es cierto?, en nuestros hospitales, muchas veces hospitales zonales, hospitales del interior, y hospitales de tránsito, por ejemplo, en donde sabemos que no contamos con todos los recursos necesarios para llegar tanto al diagnóstico como para la terapéutica. Entonces, les puedo decir, la complejidad del endocrino metabólico. Justamente, no es fácil hacer el diagnóstico de estos trastornos metabólicos, porque si bien puedo tener el ojo clínico para darme cuenta de que puedo estar ante una de estas patologías, pero necesitamos corroborarlo con el laboratorio. ¿Mm? Entonces, ante estas dificultades, creo que es un desafío del personal de salud que en el interior de la provincia se encuentre con este tipo de pacientes. También el nivel de competencia de los profesionales médicos generalistas en las urgencias pediátricas. Si nosotros decimos que la cetoacidosis diabética es una urgencia pediátrica,
y tendrá que ser atendida por personal preparado para esto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si no hacemos esa aproximación diagnóstica y no hacemos un correcto tratamiento, ya lo hemos dicho hace un rato, el niño puede pagar caro las consecuencias. Siempre en pediatría no nos olvidamos de repasar este concepto o este dicho, justamente porque sabemos que en nuestro interior contamos con la presencia valiosísima de los médicos, que no necesariamente son pediatras, son médicos de familia, médicos generalistas, a veces un cirujano o algún otro especialista que asume la guardia y la responsabilidad de la guardia, justamente en estos lugares que son remotos a nuestro hospital de tercer nivel. Y es bueno recordar esto, de que cuando nosotros tenemos un niño enfermo, un niño grave, no es un adulto pequeño en donde extrapolamos lo que le haríamos a un adulto a un niño. Un niño es mucho más delicado. Otra de las cuestiones que me parece importante resaltar es las limitaciones de la falta de un laboratorio adecuado. Lamentablemente, en esta patología, como ustedes habrán visto en las clases anteriores, hablamos del estado ácido-base, hablamos del ionograma, del sodio, del potasio, del cloro. Y bueno, no podemos inventar esos valores. Necesitamos un aparato y también necesitamos que ese aparato esté manejado por personal de laboratorio entrenado también, porque sabemos que es un aparato que sufren descalibraciones. Por ejemplo, los que manejan mucho medio interno, se me ocurre en este momento, tengo un gas, sí, pero le dudo, ¿estará calibrado el equipo? Vamos a hacerle la coherencia interna del gas para ver si no está, si hay un error. Es decir, empezamos a desconfiar hasta de los propios valores, o desconfiar es una forma de decir, pero sí cotejar, corroborar con la clínica y no creer un valor que me llegue en un papel. Muchas veces esos papeles se transcriben por el técnico y capaz que está un poco distraído y ha puesto otro valor. Y es tan importante eh, certificar y corregir todo eso, tener la certeza, porque de eso va a depender el tratamiento que le vamos a instalar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasa? Creo, por lo que he visto en su momento cuando he recorrido hacia el interior, estos aparatos no están del todo disponibles. ¿Mm? Entonces, cuando decimos lo complejo de lo endocrino metabólico, es cómo hago para decir estoy ante una cetoacidosis diabética, ante un debut. Sobre todo debut, porque capaz que si ya tengo el antecedente de que es diabético, y tiene una recaída, capaz ese dato ya me ayuda un poco más. Pero ante el debut, por ahí es un gran desafío aproximarse al diagnóstico. Después, si quieres, podemos discutir eso. Entonces, haciendo la advertencia de que el laboratorio va a ser el gran aliado para ayudarme a confirmar el diagnóstico. Y no solamente eso, sino instaurar, planificar el tratamiento e ir haciendo el seguimiento de ese tratamiento para ver si lo que le estoy haciendo al paciente es adecuado o no, o tengo que hacer algún ajuste, ¿sí? Con algunos de los electrolitos o con los líquidos, en fin. Entonces, hecha esa importante aclaración, vamos a lo otro, a lo clínico, a lo que como médico tengo que tener destreza y competencia en la capacidad de interrogar, de preguntar, la anamnesis, de ser incisivo, de ir por los detalles. Entonces, los síntomas generales, ¿no es cierto?, como son, por ejemplo, la pérdida de peso, el aumento de la diuresis, la sed, en fin, son todos esos síntomas que muchas veces, haciendo esas preguntas bien dirigidas, me orienta grandemente al diagnóstico. Y en el examen físico, otro tanto. En el caso de esta cetoacidosis diabética, por ejemplo,
vamos a tener un proceso de deshidratación que puede variar, y también, digamos, otros signos, como ser visión borrosa, dolor abdominal, en fin, o sea, son todos signos que va a depender de mi capacidad de sospecha para poder interrogar y para poder buscar esos signos en el examen físico. ¿Mm? Entonces, la importancia de una aproximación diagnóstica para saber qué le haré al paciente. Si estoy lejos de ese hospital referencial, por ahí la pregunta que me haré, bueno, sí, estoy casi seguro que estoy ante una cetoacidosis diabética, y lo digo esto para entrar así directamente con los otros diagnósticos diferenciales. Ustedes habrán repasado en las clases anteriores el estado hiperosmolar, en donde quizás es algo parecido, tengo eh, eh, una gran cantidad de glucosa en sangre, pero por ahí los abordajes van a ser distintos. Entonces, si me aproximo a esto por la clínica y dentro del laboratorio, supongamos que no tenemos un laboratorio complejo para estado ácido-base y para ionograma, pero sí creo que todos disponemos de un hemoglucotest, ¿no es cierto?, como para hacer una tira reactiva y poder decir, tengo aproximadamente este rango de glucosa en sangre, y sumado a la clínica, de esa manera me voy aproximando al diagnóstico. Después, el próximo paso sería preguntarme, bueno, perfecto, ¿qué le voy haciendo? Y volver a recalcar que la resolución definitiva la va a tener en el hospital de tercer nivel, en donde van a estar los médicos, los enfermeros, los técnicos y todos los interconsultorios o especialistas que van a ayudar a que el paciente pueda resolver el problema. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo un paciente con sospecha de un debut diabético, por ejemplo, y sé que lo tengo que trasladar. ¿Por qué? Porque estoy limitado con el laboratorio, no estoy muy entrenado con el manejo, y a ese lugar receptor es una muy buena práctica establecer una comunicación con el médico del hospital receptor antes del traslado. Esta es una práctica que la tenemos que promover siempre. En el hospital receptor, supongamos en el hospital Sepsi, si llamo, alguien me va a contestar, o el médico de guardia, o como veo por ahí en esta red informal, por ahora, pero para mí muy valiosa y efectiva, cuando uno en la red única de pediatría puede, es como que pide auxilio, ¿no es cierto? Dice, miren, estoy con esta situación, ayúdenme para ver qué hago, me parece bien, porque bueno, si no tenemos una central de coordinación que funcione como debería ser, es un recurso en la cual también cumple su función. Es muy importante esa comunicación médico a médico, en la cual comento al paciente que tengo, planteo la sospecha diagnóstica, planteo las limitaciones que tengo en mi hospital, y muchas veces pido auxilio, pido que me den pautas para poder tratar a ese paciente. Entonces, no nos olvidemos nunca. ¿Y esto por qué lo pongo aquí en la charla? Porque muchas veces, quizás por distintos factores, porque estamos muy sobrecargados en nuestro hospital, o porque la situación nos supera, nos desesperamos más por prepararlo al paciente y que se vaya lo más antes posible para que llegue al lugar de tercer nivel. Siempre tratar de organizarnos, que la comunicación previa es una buena práctica que creo que lo beneficia al paciente, porque puedo recibir instrucciones acerca de qué le puedo ir haciendo o qué no le debo hacer. Nos tenemos que plantear como profesionales con mucha seriedad
que muchas veces, con el ánimo de querer ayudar al paciente, obtenemos el resultado contrario. Podemos ocasionar un daño. Y la idea, como dice Jean Antonio, es tratar de no dañar tanto, quizás acompañar en ese momento hasta que podamos ir solucionando el problema del paciente. Ojo, seguramente algo sí vamos a poder hacer. Dentro de la jerga del traslado, existen algunas frases como ser, por ejemplo, de la literatura inglesa, el scope and run, levantar y llevar. Por ahí en los servicios de emergencia vemos, hay un accidente, lo cargo y lo llevo. Bueno, después está el stay and play. Es donde digo, no, antes de largarlo así nomás, trato de estabilizarlo, de acomodarlo un poco y lo mando. Y después hay otros situaciones intermedias. ¿Por qué? Porque muchas veces esa estabilización de la que hablamos me puede llevar mucho tiempo, pero no está bueno que me lleve mucho tiempo la estabilización. Es como que tengo que ser un poco artesanal y decir, me tomo cierto tiempo para acomodarlo, para estabilizarlo, pero no me tengo que demorar mucho porque la solución definitiva la va a tener en el tercer nivel. Entonces, centro derivador, centro receptor, comunicación de por medio. No digo, aquí dice solicitud y aceptación. Digamos, si estuviésemos bien organizados, y a eso aspiramos, una solicitud por escrito o electrónica o lo que fuese, y de allá me acepta. Pero por lo menos saber de que hay un referente y después un contrarreferente. Aquí se puede tildar para seguir avanzando. Entonces, resaltar la importancia de la comunicación. De eso seguramente no nos vamos a arrepentir. Y eso también, el hospital receptor ya sabe que hay un paciente en ciertas condiciones a tantos kilómetros de distancia y que en determinado horario puede ser que esté arribando, en el mejor de los casos, y que no hay un problema que dificulte el viaje del paciente. Generalmente en ambulancia. Yo como médico de traslado le puedo decir, podemos hablar de móviles de traslado, ambulancia, avión o helicóptero, que no es descabellado mencionar los medios aéreos porque tenemos una provincia con un territorio tan vasto, tan grande, que muchas veces se acortarían los tiempos empleando la vía aérea, pero no es lo habitual. La realidad nos indica que muchas veces son estos centros, los de referencia, los que derivan, los que se tienen que hacer cargo de conseguir la ambulancia, de conseguir el chofer, el combustible, el enfermero que esté de turno para trasladar al paciente. Volviendo un poco al paciente en sí, en el caso de que podamos acceder a un estado ácido base, donde tenemos el pH y el bicarbonato, vuelvo a repetir, esto ustedes ya lo han visto en clases anteriores, pero estos parámetros me permiten clasificar en leve, moderada y grave, que es lo que me va a ir indicando el tratamiento. Nosotros sabemos, con respecto al tratamiento, lo que prima, siempre ante toda urgencia, sabemos que es el ABC inicial del paciente grave, en donde tenemos la vía aérea, ¿no es cierto?, el airway, tenemos el breathing, que sería la respiración, y el C de la circulación. De eso, sea la patología que sea, no podemos evadir, no podemos eludir para nada. Mantener una vía aérea permeable, como todo paciente grave, y con respecto a la respiración, la administración del oxígeno, esto no hago más que repetir lo que dice ahí en las guías de diabetes, de las guías de atención en pediatría del Hospital Garrahan, preferentemente el oxígeno con máscara con reservorio al 100%, y no es cierto, como el próximo paso es revertir esa deshidratación, y seguramente lo vamos a hidratar. Si está con una deshidratación moderada grave, la vía de administración será la endovenosa a través de vías periféricas. Entonces,
ABC del abordaje inicial de cualquier paciente con alguna urgencia. En el caso específico de la diabetes o del debut de la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto?, va a ser corregir la deshidratación, en la cual sabemos, según las normativas que tenemos, los líquidos de inicio en la primera hora y posteriormente, ¿no es cierto?, para las otras 24 horas, donde comenzamos con solución fisiológica en los líquidos de inicio y después vamos jugando en ese líquido durante 24 horas con un aporte de glucosa, con un aporte de sodio, ¿no es cierto? Y ahí entramos ya en lo complejo porque nos manejamos con algunos parámetros de sodio corregido o de algunos valores en la cual, según este laboratorio que hacemos referencia hace un rato, vamos a ir acomodando el tratamiento. Yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde llega ese médico generalista que está a 300 kilómetros en un hospital distrital cuando llega un niño, supongamos de 5 años, con esa respiración acidótica, deshidratado, con un sensorio disminuido? Bueno, repasando un poco lo que hemos dicho, la importancia de la clínica, de la anamnesis, del interrogatorio, del examen físico. ¿Por qué? Porque encima tenemos los diagnósticos diferenciales. Muchas veces, esto nosotros aquí en el mismo hospital de tercer nivel, hemos confundido un debut diabético con, por ejemplo, un cuadro de dificultad respiratoria. Por el tipo de respiración, lo primero que pensamos es un cuadro de dificultad respiratoria y después pensemos en la sepsis, ¿no es cierto?, en este estado hiperosmolar que también lo hemos mencionado, o alguna deshidratación por algún otro tipo. Entonces, en el caso, cuando decimos corregir la deshidratación en la cetoacidosis diabética, sabemos que esa corrección no va a ser en bolo, rápida o en pocas horas. Justamente estamos hablando de un plan de la primera hora y continuar con otros líquidos en las 24 horas siguientes y después animarnos a ver qué hacemos con la insulina. Lo que quiero decir es, este paciente en ese lugar, ¿cuántas horas les falta para llegar al tercer nivel y que todos los astros están alineados de tal manera que no haya nada que obstaculice o nada que demore? Supongamos, no conseguimos el móvil que esté en condiciones, o por ahí la meteorología, llueve, hace frío, los caminos pueden estar en mal estado, hay algo que no nos está ayudando para que el paciente llegue de manera inmediata. Entonces las horas pasan y ¿qué hago? Continúo con ese plan de hidratación de la primera hora, arranco con el plan de hidratación de mantenimiento. ¿Qué hago con los electrolitos? ¿Cómo conformo ese líquido para infundir? ¿Cómo lo infundo? Porque para eso están, digamos, las bombas de infusión, que también hay que decirlo, no todos estamos familiarizados con la utilización de las bombas de infusión para la administración correcta de los líquidos. Entonces, para hablar un poco en sí de lo que es la preparación activa del traslado, nosotros sabemos que tenemos un paciente que tenemos que hacer esa atención inicial como cualquier tipo de urgencia. Probablemente si nos jugamos y decimos esto es, pues es muy posible que sea una cetoacidosis diabética y quizás lo he consultado con el médico del centro referencial y me dice, sí doctor, es altamente probable que estemos ante un debut diabético, y te cuento cuando son chicos de corta edad, quizás en el adolescente, un chico más grande, uno se anima más, pero en el chico, siempre por ahí te queda la duda y uno trata de ser más cauto. Por eso ese respaldo profesional, moral inclusive,
de acompañamiento del centro de tercer nivel nos permite tomar más confianza como para instaurar algún tipo de terapéutica. En la medida que se pueda, obviamente. Cuando hablamos de traslado, esto ya es a modo general, y nosotros que hacemos esto habitualmente, podemos decir que es la preparación activa de la transferencia de pacientes de un lugar a otro, ¿no es cierto?, donde se supone que en ese otro lugar va a recibir una mejor atención, o la atención que está requiriendo el paciente, que no se está pudiendo hacer en el lugar de origen, o también, digamos, al revés, cuando el paciente debe retornar a su lugar de origen porque ya se han efectuado todas esas prácticas, controles, diagnósticos y tratamientos. Pero recalcar la preparación activa, ¿qué significa? Trasladar un paciente no es algo que lo tenemos que dejar librado al azar. Nosotros decimos muchas veces que hay una diapo más adelante que dice que no todos los traslados son iguales, para nada, cada traslado es único, al igual que cada paciente. ¿Y por qué? Porque va a depender mucho del tipo de patología y del tipo de paciente. Por ejemplo, si tenemos un bebé, si tenemos un niño de 5 años, o si tenemos un adolescente de 12 años, pero que pesa 70 kilos, por ejemplo, como se ve mucho hoy. Entonces, preparar el móvil con los requerimientos de ese paciente, y bueno, vamos a tener que adecuar la camilla o la incubadora, y los elementos que nosotros podamos necesitar para proveer cuidados a ese paciente. Y también me parece oportuno recalcar la importancia que tiene cuando el paciente se encuentra en ese eslabón del traslado. ¿Y por qué lo digo? Porque en tierra firme es más fácil cuidarlo al paciente, monitorizarlo y atenderlo. Pero cuando al paciente ya lo empezamos a mover, y lo subimos a una ambulancia o lo subimos a una aeronave, ya la cosa cambia. Entonces, y es un desafío porque los actores que participan en ese eslabón de la atención médica suele ser el enfermero y a veces cuando se puede el médico, que sabemos que el médico de por hoy no está disponible. Cada vez hay menos médicos y cada vez los médicos quieren menos subirse a una ambulancia porque, bueno, por varios factores. No vamos a entrar a discutir eso, pero lo ideal sería conformar equipos de traslado para poder proveer esa atención, porque como decimos, siempre doy el mismo ejemplo, el traslado es ese brazo que sale, ¿no es cierto? El cuerpo sería como el hospital, el brazo que se extiende es el que sale con el paciente porque se va a otro lado o porque puede retornar. Y en ese trayecto se necesita brindarle la máxima atención y la máxima calidad de atención al paciente como si fuese que esté en el hospital. No es que el paciente entre en un agujero negro y sale de un escenario para entrar en otro y vaya a saber qué pasa en ese trayecto. Sintetizando, el trayecto tiene que ser de calidad. Para que el traslado sea de calidad, se lo debe preparar. Y eso incluye varios aspectos. Por ejemplo, el listado de chequeo, en la cual es una buena práctica también tener un listado de todas las cosas que tengo que chequear, que puedo necesitar o que la ambulancia tiene que tener. Menciono, por ejemplo, supongamos bomba de infusión, las baterías cargadas, un tensiómetro, en fin, desde lo más simple hasta lo más complejo. A veces que yo puedo estar concentrado en que el respirador funcione bien, pero resulta que no tengo la cinta que utilizo por si acaso se me extuve el paciente, por dar un ejemplo. Bueno, está la cuestión médica y está la cuestión mecánica también, en la cual hay un rol importante el chofer,
Por eso creo que hablar de conformar equipos de traslado mínimamente entre un chofer y un enfermero es lo mínimo que se necesita. Sabemos que muchas veces ni siquiera eso se puede cumplir y los pacientes van solo con sus padres en compañía de un chofer. En fin, son varias las situaciones que se pueden presentar. Estas son fotos en las cuales podemos observar instrumental de una ambulancia. Estas son ambulancias de aquí, no son fotos de ambulancias extranjeras. Donde tenemos respirador, tenemos un panel para la administración de gases, el oxígeno sobre todo. Hoy por hoy aire comprimido no contamos. Si queremos hacer algún tipo de mezcla para aplicar una fracción inspiratoria de oxígeno en algún paciente complejo, sobre todo en neonatos y en prematuros. Tenemos los monitores multiparamétricos, tenemos aquí el desfibrilador, dos modelos de aspirador de secreciones, las bombas de infusión. Las bombas de infusión cumplen un papel fundamental porque en un chico pequeño no es fácil controlar el goteo exacto que debe recibir el paciente cuando calculamos debe recibir tantos mililitros por hora. A ojo en un medio hostil, vamos a llamarlo, como puede ser una ambulancia de noche con frío, lo más probable es que no se cumple esa prescripción que estoy indicando de tantos mililitros por hora. Lo que me ayuda en eso son las bombas de infusión, que las tenemos de dos formas, la de jeringa y la peristáltica, que las que más se adecuan son estas, las de jeringa, pero hay que saberlas manejar, hay que saberlas programar. Y también, todos estos aparatos que lo ponemos aquí a propósito, requieren de una fuente de energía. Muchas veces las ambulancias no tienen las baterías adecuadas para proveer la energía suficiente para todos los aparatos. Y la otra alternativa sería, por ejemplo, las baterías propias que le dan cierta autonomía a cada uno de estos aparatos. A ver, de aquí, Cari. Otro reciclador. Ahí está. Bueno, otros detalles importantes en relación al traslado, el oxígeno. Nosotros hemos dicho que en el aspecto B de la atención inicial, el breathing o la respiración, el oxígeno. Yo digo, puedo decir el concepto, habrá que administrar al paciente oxígeno 100% con máscara y reservorio. Pero ojo, si yo estoy a 300 kilómetros, ¿me alcanzará el oxígeno para semejante requerimiento cuando el chico es grande? Entonces, de lo ideal a lo real. Pero sí, prever que tengo que tener el oxígeno con todos los instrumentales necesarios para que hagamos una correcta administración del oxígeno, tomándolo como un medicamento, ¿no? Como que a veces nos olvidamos que es un medicamento y lo abrimos y no le estamos dando el requerimiento preciso al paciente. La medicación, esto a modo de mencionar algunas cuestiones. El factor seguridad es otro, ¿no? Muchas veces, por atender al paciente o por olvido, nos olvidamos de nosotros como personal, que también tenemos que resguardarnos. Nosotros, cuando vamos en un vehículo que va a la ruta y a veces supera los 100 kilómetros por hora, ante una frenada o lo que fuese, tenemos que estar resguardados con el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? Tanto para nosotros como la sujeción del paciente. Aquí se pueden ver en este maniquí, el niño deberá ir sujetado correctamente, deberá ir monitorizado. Se ven aquí algunos aparatos como es un monitor multiparamétrico. Cuando hablamos de adecuar los equipos y los aparatos para los niños, tenemos por ejemplo un desfibrilador, pero si tenemos un chico pequeño, estaría bueno contar con las paletas adecuadas para el tamaño del niño que vienen las paletas pediátricas. El oxígeno, el eterno manómetro que siempre vive roto, se lo pierde, es todo un problema. Entonces no puedo regular el oxígeno a 0,5 a 1 y poner una bigotera porque sale el oxígeno.
a gran presión y a lo sumo le pondré una máscara y bueno, son cosas de la realidad. La silla de ruedas, ¿no es cierto? Que también a veces la usamos poco, pero está buena usarla cuando tenemos pacientes que no están con su sensorio perfectamente lúcidos y corren riesgo de que se puedan caer o se puedan lastimar. Como he dicho hace un rato, cada traslado es único, al igual que cada paciente. No hay dos traslados iguales. El equipo de traslado debe estar siempre alerta y dispuesto a actuar rápidamente ante los imprevistos. Bueno, la gente que se dedica a esto más o menos entiende. Uno quisiera que en el traslado no pase nada, sería lo mejor, pero también es una buena práctica anticiparme e imaginarme qué me puede pasar. ¿Qué cosa no deseada o evento adverso me puede pasar? Y pensarlo. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado tratar pacientes que sabíamos que el diagnóstico es un aneurisma en una arteria cerebral. Paciente lúcido con la hemorragia contenida, pero vamos muchos kilómetros con ese paciente. ¿Y qué puedo pensar que me pueda pasar? ¿Se puede romper el aneurisma? Y sí, se puede romper. Entonces me preparo para eso. ¿Y qué va a hacer el paciente? El paciente quizás al principio tenga dolor, quizás el paciente tenga vómitos y termine presentando convulsiones con pérdida de la conciencia. Me tendré que preparar para esa situación. También nos pasa, por ejemplo, cuando trasladamos niños con cardiopatía congénita y vamos vía aérea, ya por experiencia nos sabemos que en el momento del descenso, cuando el avión empieza a bajar, es el momento más crítico en donde el paciente es muy difícil mantenerlo y parece que la sangre empieza a circular por todos esos agujeritos y se hipotensa, se hipertensa, se pone cianótico, hace crisis de hipertensión, en fin. Entonces, no esperar que me aparezca eso, sino anticiparme. En el caso de la cetoacidosis, ¿qué puedo pensar? Puedo pensar que si lo saco del lugar de referencia hacia el hospital receptor, capaz que pierdo la vía, por ejemplo. Me quedo sin acceso vascular periférico y dejo de infundir líquidos. El tan temido edema cerebral, que por suerte es poco frecuente, pero siempre lo tenemos que tener presente porque puede aparecer. Entonces, ¿qué hago si el paciente me hace alguna alteración de la conciencia o me hace una convulsión? Entonces, siempre prever. Cuando se toma la guardia, no sabemos que nos va a llegar. Pero bueno, en este caso específico de la cetoacidosis diabética en pediatría, pensar que nos puede llegar. Yo creo que cada vez se está viendo con mayor frecuencia esta patología y tendremos que prepararnos para estar a la altura de las circunstancias. Rápidamente, la historia clínica de traslado. Esto le muestra un modo de presentación, tener ya de antemano como para llenar rápidamente, utilizar algunos datos que me pueden servir tanto para el traslado como para comentar al paciente una vez que llegamos al centro receptor. Y aquí quería compartir con ustedes rápidamente con mi enfermero, no es mi enfermero, sino compañero de trabajo, Ignacio Chávez, quien va a hablar muy brevemente acerca del rol que cumple la enfermería. Y no quería dejar de terminar esta presentación sin la presencia de la enfermería, porque considero que cumplen un papel fundamental, esencial, y porque sabemos que muchas veces son nuestros queridos enfermeros los que se suben a la ambulancia a trasladar a este paciente y a cumplir este eslabón hasta que llega a ese hospital de ese nivel. Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Chávez, yo pertenezco al servicio del área de programática de traslado como personal de enfermería. Junto con el doctor Carrizo estamos a cargo de la programación, la ejecución, la organización del traslado de pacientes desde el CEPSI o hacia el CEPSI. Sí. Vamos a hablar sobre el rol de enfermería en cuanto al traslado.
y el cuidado que debe presentar este personal a los niños en sí, ya que este personal, el personal de enfermería, a una redundancia, es el que está presente prácticamente en el 100% de los traslados. Puede haber personal como técnicos de emergencia u otro personal del equipo de traslados que puede involucrarse en esto, pero generalmente es el personal de enfermería el que está prácticamente presente en un 100%. El rol de enfermería, como menciona aquí la diapositiva, es brindar cuidados profesionales de alta calidad durante el transporte a través de los conocimientos teóricos y prácticos basados en un fundamento científico. Esto hace hincapié a que nosotros como personal de enfermería tenemos que estar capacitados y preparados para el cuidado de los pacientes que vamos a movilizar y más que nada preparados y tener conocimientos sobre la patología, como es en este caso la cetoacidosis diabética, y cuáles son las complicaciones principales que se podrían presentar en el traslado y en sus debidos momentos también que hace referencia en lo que sí es el traslado, que es lo que voy a pasar a hablar ahora. El personal de enfermería debe tener destreza en la colocación de accesos vasculares y también puedo hacer referencia al cuidado sobre los accesos vasculares, porque generalmente previo a subirse a un móvil de traslado, los accesos vasculares deben estar seguros, deben estar permeables, debemos chequear como enfermeros esto en sí. Aquí en la diapositiva podemos ver diferentes tipos de dispositivos, como lo que son un AVOCAT para los accesos vasculares periféricos. En el caso de que se complique, podemos llegar a colocar un acceso intraóseo, o esta otra imagen que está inferior hace referencia a la canalización umbilical en los pacientes neonatales. Nosotros como enfermeros debemos garantizar el acceso vascular, como lo decía el doctor Carrizo hace un momento, para proporcionar y garantizar la hidratación continua o precisa del paciente, ya que los pacientes con cetoacidosis diabética, en uno de los objetivos del tratamiento hacemos referencia a controlar o verificar la deshidratación que presenta cada paciente en sí. El manejo práctico de los equipos técnicos, los fármacos, los materiales de farmacia, el personal de enfermería debe estar adiestrado para el manejo y el uso de estos equipamientos y controlarlos dependiendo de su modelo, marca y la forma de uso en sí. Por ejemplo, generalmente en una ambulancia podemos encontrar, o en un equipo de emergencia, que lo que sería una caja o una bolsa de emergencia o bolso de emergencia, es un saturómetro donde tendríamos que controlar la batería que tiene el mismo, o las pilas, o si no, incluso el sensor, que muchas veces tenemos que adaptarlo dependiendo del paciente que se nos presente, que puede ser un sensor tipo pinza, o si no, de otra índole para pacientes neonatales, que directamente se los fija a través de una cinta. Debemos saber programarlos también, porque muchas veces estos saturómetros en sí, ya sean portátiles o de otra marca un poco más fijos, más firmes, tienen modalidades neonatales, pediátricas o incluso hasta de adultos. En ese sentido, cuando vamos a monitorizar el paciente, tenemos que acondicionarlos para esto. Aquí justamente hay una imagen sobre la bomba de infusión. Aquí hay una imagen de una bomba de infusión peristáltica. El uso de este tipo de bombas en una ambulancia no está del todo adecuado, ya que estos presentan un sensor de goteo que muchas veces con el movimiento me va a sonar la alarma en forma constante. Entonces la infusión de los líquidos va a ser totalmente errónea, va a estar constantemente parándose, marcando una alarma. Hay algunas funciones de ciertas marcas de bombas de infusión peristáltica que nos permite quitar el sensor de goteo en sí, como
Bueno, pido disculpas, se cortó el internet, problemas técnicos que ya superan a esta situación. Volvemos a retomar porque la verdad que no sé desde qué momento nos cortamos el audio y la imagen en sí. Creo que estábamos hablando anteriormente sobre la destreza de la colocación de los accesos vasculares. En sí, como había dicho hace un momento, el personal de enfermería tiene que estar atento al cuidado de los accesos vasculares que se han sido colocados en el centro que va a emitir el paciente hacia el centro de referencia, hacia el lugar de destino. Y el cuidado infiere en que estos no se desplacen para evitar accidentes en sí, y en el caso de que llegue a pasar esto, volver a colocarlos de alguna otra forma en algún otro miembro utilizando diferentes dispositivos. Los más comunes que podemos ver aquí en la imagen son los Avocat, que van a estar de diferente calibre dependiendo del tipo de paciente que vamos a controlar y a cuidar, dependiendo por supuesto de su físico o de la posibilidad de los accesos que tengamos en sí. En el caso de que a veces se puedan dificultar, incluso también podemos manejar accesos intraóseos, como la imagen lo muestra, y otro que a veces es un poco más improbable, en el caso de la cetoacidosis diabética, es en los pacientes neonatales, en donde la imagen aquí muestra una canalización umbilical. El manejo práctico en los equipos técnicos, fármacos y materiales de farmacia. El personal tiene que estar adiestrado y familiarizado con el manejo de estos equipos, saberlos controlar, verificar que la batería o las pilas que estos equipos tengan estén acordes, que estén con una carga suficiente para realizar el traslado y el control de los pacientes, ya sea de un saturómetro simple que tenemos que saber programarlo, ya sea en sus modalidades neonatales, pediátricas o incluso de adultos, al igual que un monitor multiparamétrico, saber conectar los electrodos en la posición acorde del cuerpo del niño y saber leer, va a haber redundancia en las lecturas que brinda el monitor, saber especificar y deducir en sí qué es lo que estamos diciendo. Muchas veces en el manejo de la ambulancia vamos a tener interferencias en cuanto al movimiento, que esto nos va a dar resultados que no pueden ser acordes al paciente en sí. Por eso muchas veces el ojo clínico o la experiencia en sí es lo que prioriza antes que una monitorización o llevarnos de los datos que esto nos brinda. Aquí estamos viendo una bomba peristáltica que puede ser un objeto de uso útil para la infusión de los líquidos que vayamos a reponer, porque uno de los objetivos del tratamiento de la cetoacidosis diabética es tratar la deshidratación. El uso de las bombas peristálticas muchas veces no está del todo aconsejado para el traslado en ambulancia, ya que estos utilizan un sensor de goteo que nos va a abrir, ante el movimiento, bloquea el paso de los líquidos y suena constantemente una alarma. Ante esto hay equipos que pueden ser sacados directamente, se los puede inhabilitar el sensor de goteo y utilizarlo simplemente con la peristalsis, es decir, que maneja la bomba, pero no en todos los equipos lo podemos hacer. Por eso se aconseja el uso de bombas por jeringa, que son un poco más fidedignas en cuanto al control y el paso exacto de los mililitros o el goteo en sí que vayamos a tener indicado. Y tenemos que estar familiarizados para el manejo de estos equipos, porque hay que programarlos, hay que ver qué tipo de jeringa utilizan, hay que ver el goteo, conocer las alarmas, en fin, tener mucho adiestramiento con el uso de estos equipos. Incluso con algo tan fácil y que siempre vamos a encontrar en una ambulancia, el tubo de oxígeno. El tubo de oxígeno, que muchas veces puede ser de un material pesado o los ultralivianos,
de esta forma van a variar los manómetros. Los manómetros pueden ser de alta presión o de bajo flujo, incorporados con un flumíter en el cual nosotros vamos a regular la cantidad o el porcentaje del flujo del oxígeno que vamos a administrar dependiendo del paciente en sí, por supuesto. Nosotros tenemos que tener noción, como hizo mención hace un momento el doctor, en cuanto a la cantidad de oxígeno que pueda requerir el paciente, dependiendo de los litros que vamos a infundir, que vamos a administrar, perdón, y el tiempo que nos va a llevar el traslado en sí. Si tenemos muchas horas por delante para llegar a destino, entonces tenemos que prever de una carga mayor o de tubos mayores en sí, por las dudas se nos llega a acabar el oxígeno durante el traslado, o hacer paradas previa comunicación en algún centro de salud que nos pueda proveer de oxígeno en sí para continuar a nuestro destino. Evitar las fugas o controlar básicamente las fugas de oxígeno de las válvulas de seguridad que presentan el manómetro y el tubo en sí. Muchas veces tenemos inconvenientes en los O-ring de estos, que se van acabando, se van aplastando, se degradan con el tiempo, con el calor, con el uso en sí. Entonces estos son pequeños materiales que tenemos que tener en cuenta para poder realizar un traslado eficaz. ¿Cuáles van a ser los cuidados pretraslados, los cuidados básicos que vamos a generar, vamos a brindar desde la enfermería? La identificación del paciente. Conocer quién es el pacientito que vamos a trasladar, si es un niño, es un infante, es un adolescente, su edad, su peso, su nombre y apellido, identificarlo, e identificar también, aparte del paciente, el familiar que lo va a acompañar. Es muy importante. El control de los materiales, como habíamos mencionado hace un momento, de materiales y funcionamiento de los equipos. La ubicación y sujeción del paciente, que en una de las fotos mencionó el doctor, había mostrado, en donde el paciente tiene que estar seguro mediante cinturones de seguridad o precintos con abrojos en sí, para evitar desplazamientos o caídas accidentales en sí desde la camilla hacia el piso de la ambulancia o lo que fuera, por alguna frenada, algún lomo de burro que podamos topar en el camino, algún bache en sí que podamos agarrar. Asegurar catéteres, sondas, tubos y demás medios invasivos es algo que había mencionado hace un momento también. El personal de enfermería para la movilización del traslado, ya sea desde la unidad en donde está alojado hacia la camilla y nuevamente de la camilla a la unidad de destino, tenemos varios movimientos. Entonces, ese tipo de movimientos puede generar accidentes en donde podemos hacer desplazamiento y pérdida de los accesos vasculares, sondas o tubos o lo que pueda tener el paciente de manera invasiva. O incluso también los mismos electrodos del monitor que estábamos utilizando. El chequeo de la documentación clínica y administrativa para evitar errores, ver de que sean los mismos y que coincidan con el paciente en sí para evitar confusiones, y verificar los móviles de traslado a utilizar. Esto se debe hacer antes de subirse a la ambulancia. Durante el traslado o intratraslado, la atención, evaluación debe ser constante de su estado hemodinámico, respiratorio y neurológico, la administración de medicamentos, la precaución y advertencia y resolución ante las complicaciones más frecuentes que podamos tener, como por mencionar que aquí dicen la diapositiva, la hipotensión, la cianosis, la taquicardia, la bradicardia, la convulsión, la hipotermia, en fin, un montón de eventos que podemos controlar y evitar o saber manejar durante el traslado. Algo que también tenemos que tener en cuenta, que nosotros al manejar pacientes pediátricos, el paciente pediátrico siempre va acompañado por un familiar, que generalmente es la madre. También tenemos que prestar atención en este familiar, porque su madre puede estar agobiada por lo que le está pasando, puede tener alguna patología previa, puede descompensarse durante el traslado. Entonces nosotros tenemos un segundo paciente en el cual tenemos que estar preparados también para brindar una atención por cualquier evento adverso que se nos presente. Entonces tenemos que prever esto, que no únicamente vamos a dar atención al niño,
sino a su acompañante, que generalmente, como había dicho, es la madre. Post traslado. Aquí en la imagen podemos ver un grupo de personas que en base pueden estar el equipo de traslado y el personal que recibe al niño en el centro receptor, en el hospital receptor. Post traslado vamos a hacer el pase correcto de guardia mencionando eventualidades o contingencias que pudieron presentarse durante el traslado, el control posterior de esto y reposición de los materiales que hayamos utilizado, control, reposición, limpieza de la unidad en sí, acondicionamiento de las unidades para nuevos y futuros traslados, porque muchas veces podemos venir o llevar un paciente de un centro derivador a un centro receptor y tener que regresar con otro paciente. Entonces tenemos que estar preparados para esto. Y en pandemia, como lo estamos cursando hoy por hoy, tendremos que estar preparados para la utilización de los equipos de protección personal y el recambio de esto, ya sea de los barbijos en sí, las máscaras, las gafas, los guantes, las batas, todo lo que vayamos a necesitar para protegernos como personal de salud también. Porque muchas veces estos pacientes que son trasladados, no tenemos medios como para testear si son pacientes positivos o negativos, con un hisopado previo, por supuesto, para poder chequear esto. Entonces, ante la duda, siempre utilizar de forma acorde los equipos de protección personal y ser desechados de manera acorde y hacer el recambio si es necesario para trasladar otro paciente que puede regresar desde el centro receptor o realizar un segundo traslado en ese momento. Choferes y pilotos, ellos se tienen que sumar al equipo de traslado siempre y nosotros tenemos que darle ese espacio porque dependemos mucho de ellos. De ellos vamos a depender de llegar a destino en la manera más rápida y acorde de que nuestro vehículo, ya sea una ambulancia o como hace aquí referencia a la diapositiva de los pilotos, la aeronave en sí, que esté en condiciones para poder viajar y realizar el traslado. Ya sean 10, 20, 30 o 300 kilómetros, la unidad tiene que estar acorde y la parte mecánica es un área en donde ellos tienen que involucrarse e incluso darnos ayuda cuando necesitamos para la atención del paciente, si es que esto lo requiere de un segundo personal, porque muchas veces, como había hecho mención, el personal de enfermería es el único que acompaña al paciente, pero tenemos la posibilidad de contar con el chofer ante la necesidad de ayuda en sí. Es recomendable, como dice aquí la diapositiva, el entrenamiento del transporte de pacientes críticos, disminuyendo vibraciones, golpes, traumas sonoros, respetar los límites de velocidad y señalizaciones de tránsito. Conocimientos básicos en reanimación y soporte vital. Como les digo, el chofer es parte del equipo sanitario, es parte del equipo de traslado, entonces él tiene que tener conocimientos para poder brindarnos ayuda cuando nosotros lo requerimos. Poseer la licencia profesional y certificación de aptitud psicofísica, bueno, eso es algo también bastante importante para poder movilizar un medio que en este caso es un vehículo sanitario. Es algo que la ley lo impone y que el personal de choferes en sí tiene que estar con los carnets y las certificaciones al día. Si hay alguna consulta o duda, pueden comenzar ahora a plantearlas en el chat. Y desde ya, muchísimas gracias por su atención. Un placer estar con ustedes conectados. Gracias, Nacho. Gracias al doctor Carrizo también. Muy completa la presentación. Son cosas que por ahí nosotros no chequeamos, no vemos. Pero sí, muy completa la presentación, lo felicito. No sé si hay alguien de los que está conectado que quiere comentarnos o quiere hacer alguna pregunta respecto al traslado del paciente que sospechamos que está con una cetocidosis o con un debut diabético, o nos quiere comentar algo
nosotros estamos en el CEPSI, en el servicio de diabetes, y el doctor Carrizo y Nacho están en el área de traslado. Por ahí surge alguna duda que podamos erradicar. A mí me gustaría por ahí hacer hincapié en algo que sí veo que por ahí hay algunos errores cuando el paciente es trasladado al CEPSI, y es la cantidad de líquido exagerada que el paciente recibe cuando está en el lugar de origen. La hidratación del paciente adulto no es la misma hidratación, no es la misma cantidad de líquido que necesita el niño. Como bien dijo el doctor Carrizo, no es frecuente el edema del cerebro, pero cuando aparece el edema del cerebro la mortalidad es altísima, es mayor del 50 al 60%. Entonces, cuando uno tiene un paciente que sospecha que está con un edema de cerebro, ya tenemos que saber que la mortalidad es alta, así que a eso no tenemos que llegar. Y una de las causas por las cuales un paciente hace una cetocidosis, hace un edema de cerebro por cetocidosis, son los líquidos infundidos. La cantidad de líquido infundido que se da es altísima, y eso es un factor de riesgo alto, entre otros, ¿no? Por ahí recalcar que el paciente debe requerir los líquidos de inicio, como bien dijo el doctor, los líquidos de inicio que no se repitan, que se den una sola vez. ¿Y por qué decimos de inicio y no expansión? Nosotros no expandimos el paciente, porque la expansión es en 20 minutos, nosotros colocamos líquidos de inicio en la primera hora, para sacar el paciente del shock. Cuando yo sospecho que el paciente está shockado, ahí coloco líquidos de inicio, que es la solución fisiológica, a 10 o 20 mililitros kilo, y por única vez. Eso es muy importante, tratar de que no apurarme con la dosis de insulina. Las dosis de insulina, como ya se habló charlas anteriores, se calculan por el peso, no se coloca por la cantidad de glucemia que tiene el paciente. No es que si el paciente tiene 400 y tiene 4 años le voy a poner 14 unidades, eso no es así. Yo sé que en el adulto es así, pero en el niño no es así, y eso estimula más al edema del cerebro, porque el cerebro es como que se hincha y sale todo el agua, y se vuelve a hinchar, y así pasa de estados molares muy bruscos, que es lo que nosotros debemos evitar. Nosotros ya hicimos una charla sobre cetocidosis que habló la doctora Silvia Gómez, pero bueno, el próximo encuentro vamos a hablar de casos clínicos específicos de esto. Pero por ahí dejar en claro esto de los líquidos de inicio, dejar en claro no apurarnos con la insulina. Sabemos que por ahí hay lugares que son mayores de 300, 400 kilómetros, y por ahí el traslado se demora un poco, y entonces yo ya tengo que seguir con el segundo cálculo de hidratación. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro, casos clínicos muy específicos. Bueno, veo que hay una pregunta en el chat. Sí, Caro, hay una pregunta en relación a la cantidad de electrolitos que utilizan para el traslado. Sí, como sabemos que debe haber 1 o 2 hospitales que están haciendo en este momento sodio-potasio, que uno creo que es Frías, y el otro, Fernández, no. Hay 2 hospitales, aparte del CEPSI, que son los únicos que estamos dosando iones. Entonces, por ahí, si el paciente está orinando, el paciente puede recibir potasio en la segunda hidratación. Si el paciente no está orinando, se aconseja que solamente se coloque
250 mililitros de solución fisiológica y 250 mililitros de dextrosa y que se derive así el paciente hasta que orine. En general es un paciente que está orinando mucho porque está con una descompensación metabólica, está con una glucemia alta y en general orinan. Entonces, colocar 10 mililitros de potasio cuando el paciente es trasladado sería una buena opción, pero si yo no constaté la hidratación, no es aconsejable colocar potasio. Es una colocación de potasio a ojo, porque yo no sé cómo está el paciente, cómo están los iones, porque no los puedo usar. Pero en ese caso, si yo ya pasé líquidos de inicio y yo ya quiero poner insulina, colocar, preparar un plan con 250 mililitros de solución fisiológica y 250 de dextrosa con potasio, y empezar una corrección con insulina a 0,1 por kilo de peso, insulina rápida, siempre hablamos de insulina subcutánea rápida, que lo que nosotros en la provincia estamos teniendo es insulina aspartica, que es la Novorapid. Se coloca siempre en abdomen, y no olvidar que siempre se va a corregir a 0,1 por kilo de peso. Tenga la edad que tenga el paciente, mientras sea pediátrico, siempre voy a corregir a 0,1 por kilo de peso. O sea que si el paciente pesa 40 kilos, le voy a poner 4 unidades. Si el paciente pesa 80 kilos, que hemos tenido pacientes obesos, se colocan no más de 8 unidades, por más que no baje la glucemia. Porque esa insulina lo que hace es ir frenando la cetosis, que es lo que yo quiero, que se frene la descompensación metabólica. No me quiero apurar en que la glucemia baje, lo que yo sí me quiero apurar es que la cetosis, o sea, que el hígado deje de formar cuerpos cetónicos y la descompensación metabólica se frene. Con eso, con que un paciente llegue en esas condiciones, nos damos súper por hecho, me parece que es lo más correcto y lo más prolijo para un paciente con diabetes, que es lo que hoy queremos, que el paciente llegue un poco mejor, en mejor estado y no con tanto líquido. Recordar por ahí que las expansiones dobles, triples que se vienen haciendo de los pacientes que vienen del interior no es lo correcto. No es lo correcto. La mayoría de la gente que está conectada tiene mi número de teléfono o el número de teléfono de la doctora Vildosa para comunicarse, y por ahí cuando el paciente está muy grave, que son pacientes que están con cetoacidosis grave, que los ves, realmente lo ves en muy mal estado general. Recuerden que la cetoacidosis compromete la vida del nene, el paciente se puede morir. Entonces, pedir ayuda no está mal, siempre estamos disponibles por ahí para colaborar con respecto al tratamiento cuando el paciente está siendo derivado. Así que bueno, siempre quedo a disposición. Seguramente que el doctor Carrizo siempre también está al tanto de las derivaciones de estos pacientes graves. Él ha hecho, recuerdo, doctor, que un traslado aéreo de una paciente con edema de cerebro, de Tintina, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Que fue un traslado difícil. Sí, sí, en ese momento estaba la doctora Corona, yo no estaba aquí en Santiago. Ajá. Pero se activó una vía aérea a Tintina porque justamente estaban con un paciente complejo, difícil de manejar, y agregado el problema de complicaciones para el traslado. Entonces es muy frustrante cuando sabes que tenemos este tipo de patologías tiempo dependientes y se dificulta el traslado. Entonces, por eso también mencionaba al principio de la ponencia que no hay que desestimar este tipo de recursos, porque realmente son urgencias y tiene todos estos matices que lo hacen tan particular, porque si uno dijese, mira, estoy con una deshidratación por diarrea y vómito, capaz que, bueno, me da más margen de líquidos para poder administrarlo de manera libre o manera de expansión. Y esto es tan exquisito de la cetoacidosis que te dice, dale líquido porque hay que revertir y la deshidratación la vas a corregir con líquidos,
pero tampoco te tienes que pasar de la raya, por decirlo gráficamente. Y ese no pasarse de la raya es hacer un cálculo adecuado, con solución fisiológica, como bien ha dicho, en los líquidos de inicio, y calculado para que pasen en una hora. ¿Mm? Y es muy interesante lo que le agregas después, cuando quizás si uno tuviese que generalizar los líquidos de mantenimiento manejando un plan con 50 de dextrosa, 50 de fisiológica, sería una opción válida, porque creo que ahí encaja el traslado la mayoría de las veces, y no producir estas demoras, u otro tipo de tratamientos que sabemos, porque también es cierto que la insulina mal administrada o mal calculada también tiene sus efectos de hipoglucemia. Entonces, es tan pequeño el margen de error, tanto para la hidratación como para la parte metabólica, con el sodio, el potasio y la insulina, que la verdad que cuando vos me invitas a preparar esto, decía, a la pucha, no es tan fácil, no es tan fácil, pero creo que está bueno poner sobre la mesa todas estas complicaciones, y sincerarnos, porque, como decía, muchas veces el enfermero con el chofer que se tienen que hacer cargo de estos chicos en ese trayecto, en ese eslabón. Y estaría bueno que entre todos tratemos de mirar esta parte del eslabón para ocasionar el menor daño posible, y trabajar para garantizar un mejor estado de los chicos, una mejor sobrevida. Decir que los chicos por ahí son tan resistentes, pero no nos tenemos que aferrar de eso. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos en proveer cuidados de calidad. Y una de las herramientas es la capacitación, la formación, y tratar de organizarnos de tal manera que no nos sintamos solos en cada una de estas etapas. Pensar siempre en esta fase, vamos a llamarle prehospitalaria, del hospital de referencia. Hay que trabajar sobre eso. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias también a Nacho. Excelente Gracias la a ustedes que por estar hicieron. presentes y por Lo último invitarnos. Lo último que quería decir era que hay un nuevo aparato que estamos manejando en el hospital que es de cetonemia, donde nosotros podemos ver qué cantidad de cetones en sangre tiene un paciente, y eso casi que no necesitamos iones ni tampoco un estado oxidobase para hacer el diagnóstico. Más adelante nosotros ya contamos con el aparato en el sepsis, y estaría bueno por ahí que los hospitales del interior también lo tengan a medida que pase el tiempo y esto se vaya un poco engranando más. Nosotros sí nos vamos a comunicar con los hospitales que tienen más atención de nuestros pacientes para que tengan este aparato, y bueno, y así el diagnóstico sea mucho más fácil. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la exposición, doctor Nacho, y a las chicas de CD también. Si no hay más preguntas, entonces nos conectamos en el próximo mes. Bueno, ahí Karina nos pide recordar la próxima exposición para la fecha 16 de septiembre de este año, 11 horas, ya con casos clínicos y el cierre para los participantes. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos los conectados y un saludo grande, quedo a su disposición, como siempre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.